Cálculo, clase número 2, corresponde a la segunda parte de límites, algunos teoremas relacionados a los límites finitos. Bueno, teorema número 1, si una función f de x tiene un límite L en un punto x igual a, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x da L, entonces lo que afirma este teorema es que existe un entorno de A, un entorno reducido de A, donde la función está acotada, es decir, donde la función tiene cotas. Vamos a ver, antes de la demostración formal, una interpretación geométrica de lo que este teorema dice. Bueno, acá a ver, tenemos una función cualquiera en realidad, y un valor L, donde la función admite límite. ¿Qué significaba eso? Que si yo trazo un epsilon, el que yo quiera, ¿no? Un epsilon cualquiera, y le pido a un entorno del valor A que cumpla que todas las imágenes de los números de ese entorno caigan entre L más epsilon y L menos epsilon, es decir, que caigan entre esas franjas. Por ejemplo, si considero, a ver, ese entorno, no me sirve porque tiene puntos ese entorno donde las imágenes están o por arriba del entorno de L o por debajo. Entonces, lo que me afirma la existencia del límite es que puedo encontrar un entorno, no que todos los entornos lo van a cumplir. Entonces, yo puedo achicar el delta para, por ejemplo, ahí encontrar un entorno donde todos los valores caigan ahí dentro de las franjas pedidas. Bueno, ¿qué es lo que me dice este teorema? Bueno, que si yo me quedo con un sector de la función, ¿sí? Ahora vamos a apagar el sector naranja y momentáneamente este sector y el punto arbitrario. Yo me quedo con un sector de la función definida precisamente por el intervalo. Si apago la función me quedo con ese sector. Ese sector está acotado. ¿Qué significa que está acotado? Bueno, que hay valores que son más grandes que todas esas imágenes. ¿Sí? Yo puedo encontrar valores más grandes que esas imágenes, lo cual es perfectamente lógico. Acá, por ejemplo, si tomamos este valor, es más grande que todos los valores del entorno. Fíjense que las imágenes crecen hasta ahí, ese es el valor más grande del entorno, entonces todos estos valores son cotas superiores de las X del entorno, ¿no? Los f de X en realidad. Todos estos valores tienen imágenes inferiores al valor que yo tracé. Entonces, bueno, esto va a ocurrir, yo siempre voy a poder encontrar una cota si la función tiene límite. Eso es lo que afirma el teorema número 1. Vamos a demostrar eso formalmente. Por hipótesis, la función tiene límite, el límite cuando x tiende a de f de x es L, y voy a considerar un epsilon positivo. El epsilon, recuerden que es arbitrario, la única condición es que tiene que ser positivo. Entonces, como tiene límite por hipótesis, se tiene que cumplir que existe el delta tal que me genere este entorno. Este primer entorno es el entorno del gráfico que habíamos trazado en verde, y tal que todos los X que estén dentro de ese entorno tengan sus imágenes dentro del entorno de L, es decir, entre las franjas naranjas, según el gráfico que tenía recién. Esto hasta acá es pasar en limpio la información que me da la hipótesis, que la función tiene límite. Bien, si considero esta parte de acá, esta parte después del entonces, de la definición del límite, este módulo cumple con una de tantas propiedades modulares, que es que la resta de los módulos es menor al módulo de la resta. Bueno, esto es una propiedad de módulo, pero si quieren lo analizamos por arriba. Si f de x y l son números positivos, estas dos cuentas dan igual, ¿sí? Porque acá es una resta y acá también. Ahora, si uno de los dos fuese negativo, por ejemplo L, acá f de x menos este número negativo se transformaría en una suma y acá seguiría siendo una resta, así que este lado es menor que el segundo miembro. Si f de x fuese negativo, en lugar de L, tenemos menos un número menos otro número, en módulo es como si los estuviese sumando. Y de este lado sigue siendo una resta, así que este lado es menor. Y si ambos fuesen negativos, bueno, nuevamente de este lado tengo una resta y de este lado tengo otra resta, así que este lado es también menor, ¿no? Esto es una propiedad que cumplen todos los módulos, más allá de esta verificación un poquitito en el aire que estoy haciendo.
Bueno, muy bien. ¿Qué podemos concluir de estos dos renglones? Bueno, que si este primer miembro de la ecuación, digamos la parte A de la inecuación, es menor a la parte B, y la parte B, que es el módulo de f de x menos L, que está repetida acá arriba, es menor que epsilon, entonces la parte A, al ser menor al módulo, y el módulo ser menor al epsilon, la parte A tiene que ser menor al epsilon, ¿no? Por lo que sería una especie de silogismo hipotético. Bueno, si tomamos esto en cuenta, esto que está acá abajo, menos el módulo de L, como L existe por hipótesis, L es un número que existe, entonces este número L lo puedo pasar sumando hacia el otro lado, y me queda que el módulo de la función de f de x, que f de x, es menor que epsilon más el módulo del límite. ¿Y qué quería probar yo? Bueno, que todos los f de x ahí, que están dentro de este entorno, tienen cota superior. Bueno, acá está, entonces, epsilon más L es una cota superior de las imágenes de la función, así que he probado la tesis. Para todos los valores del entorno, la función admite cota superior. Así que el teorema queda probado. Como la función es arbitraria, el límite es arbitrario, queda probado para cualquier función que tenga límite. Bueno, teorema número 2. De nuevo, tomo una función que tiene límite L en un punto x igual a, y en este caso lo que vamos a considerar es un número kappa que cumpla con la condición de ser mayor al límite. Kappa es un número cualquiera con la condición de ser mayor al límite. Entonces, lo que afirma el teorema número 2, que existe ahora un entorno reducido de A donde la función es menor que kappa. ¿Qué significa que la función sea menor que kappa? Bueno, que todos los x del entorno de A tienen sus imágenes menores al número kappa, que el número kappa es un número arbitrario cualquiera, siempre y cuando sea mayor que L. Vamos a ver esto también desde un gráfico. Bueno, a ver ahí, tomamos la misma función que recién. Tomo un valor A donde la función tiene límite L, yo puedo trazar el entorno del epsilon arbitrario que me genere un delta tal que todos los valores que están ahí en ese entorno tienen su imagen dentro del entorno de L. ¿Sí? Esa es la definición del límite. Y ahora lo que me dice es que, apagamos los sectores, que si yo elijo un número kappa, cualquiera sea el número kappa, con la condición de ser mayor que L, kappa no puede estar por acá, tiene que ser un número mayor que L, por ejemplo ahí, me dice que puedo encontrar un entorno de A donde las imágenes de los puntos que están en ese sector son todos estos f de x menores que kappa. Kappa puede tomar cualquier valor, entonces en particular yo podría decir, ¿qué pasa si kappa lo pongo ahí? ¿No? Entonces ahí el entorno que yo marqué del número A no estaría cumpliendo, daría la sensación que no estaría cumpliendo con lo que me pide el teorema, porque fíjense que ese número kappa no es mayor a todas las imágenes de los valores del entorno, pero lo que me afirma el teorema es que yo puedo encontrar un entorno, existe algún entorno tal que va a cumplir lo que el teorema me dice. Entonces, lo que tendría que hacer sería reducir el delta para encontrar, ahora sí, fíjense, un entorno tal que todas las imágenes de esos puntos, todos estos f de x que están marcados en naranja, ahí, sean menores que el número kappa. Y kappa lo puedo, por supuesto, seguir bajando todo lo que yo tenga ganas, acercarlo a L, todo lo que yo quiera, y siempre el entorno va a existir. Bueno, esto hay que demostrarlo formalmente. Tomamos nuevamente la definición de límite. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Y consideramos un kappa mayor que L, ¿no? El kappa, recuerden que es arbitrario. Dado que kappa es mayor a L por hipótesis, la cuenta kappa menos L es positiva. ¿Sí? Si para que esta cuenta diese 0, kappa y L tendrían que ser iguales y no lo son. Kappa es más grande que L. Y para que esta cuenta diese negativo, kappa tendría que ser menor que L y no lo es porque es mayor. Entonces, siempre, ¿sí? Siempre que se cumpla que kappa sea mayor a L, kappa menos L va a ser un número positivo, lógicamente. Como epsilon es un número arbitrario, el epsilon que define el entorno de L, como es un número arbitrario y la única condición que tiene que cumplir es que sea positivo, bueno, puedo elegir el epsilon igual a kappa menos L.
Recuerden que epsilon puede tomar el valor que yo quiera. Entonces, puede tranquilamente tomar el valor kappa menos L. Me voy a habilitar el puntero. Ahí. Bueno, existe un delta por definición tal que verifica la definición de límite. Todos los x que estén en el intervalo, en el entorno de A, tienen sus imágenes menores al epsilon. Bueno, por la hipótesis que vimos recién, el módulo es menor al epsilon y el epsilon es menor al kappa menos. Acá podría poner igual, ¿no? También menor o igual, porque esta cuenta es positiva. Pero bueno, puedo elegirlo menor que el kappa menos L, tranquilamente, o igual incluso. Pero bueno, esto se cumple. F menos L es menor a un epsilon cualquiera y el epsilon dije que era menor a kappa menos L. Bueno, hay una propiedad de módulo nuevamente que me dice que el módulo de una resta es siempre mayor a la resta sin el módulo. Si la resta diese positivo, esta cuenta es igual a esta. Y si el módulo diese negativo, de este lado es positivo y de este lado es negativo. Entonces se verifica la desigualdad. Acá habría que poner en realidad mayor o igual, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué podemos leer de acá? Otra vez una especie de silogismo hipotético. Esta parte, que sería la expresión sin el módulo, es menor o igual al módulo. Y el módulo es menor al epsilon. Y el epsilon es menor al kappa menos L. Entonces, A es menor a B es menor a C es menor a D, A está obligado a ser menor a D. Entonces, de ahí concluimos esto último que está planteado acá abajo, que f de x menos L es menor que kappa menos L. L es un número existente. ¿Sí? Este L que está en los dos lados de la desigualdad es un número que existe porque por definición f de x tiene límite, por hipótesis digo. Entonces lo puedo operar miembro a miembro y quedarme con que f de x es menor a kappa, que bueno, es la tesis. Es lo que yo quería probar. Que todos los f de x de los x que están en el entorno de A son menores que el número kappa, cualquiera sea el kappa que yo elija siempre que sea mayor que L. Y ahí queda demostrado el teorema. Tomamos nota que por el mismo procedimiento se puede demostrar que si yo considero un número kappa menor que L ahora, ¿no? Invirtiendo la desigualdad acá, puedo encontrar un entorno donde f de x es mayor que el kappa. Vamos a ver esto geométricamente. Bueno, si yo ahora digo, voy a elegir un kappa menor que el límite, S por ejemplo, lo que tendría que poder encontrar sería un entorno donde todas las imágenes sean más grandes ahora que el kappa. Bueno, fíjense que achico el intervalo y todos los f de x ahora son mayores que el kappa, ¿no? Y yo puedo arrimar el kappa a L, hacer un kappa más grande todavía, pero siempre que sea menor a L, entonces puedo encontrar nuevamente un entorno de A donde las imágenes son mayores que el kappa. Bien, esa sería la interpretación geométrica de un teorema similar, un teorema hermano del que acabamos de ver, cuya demostración es prácticamente idéntica y quedará a cargo de ustedes. Si esta demostración háganla, es muy muy parecida a la que está en pantalla en estos momentos, así que les queda para ustedes. Bueno, teorema número 3. Tomo ahora dos funciones f y g, que las dos funciones tienen límite en el mismo valor, en el mismo x igual a a. F de x tiene límite L1 y g de x tiene límite L2. Tienen que cumplir la condición de que el límite de f, que es L1, sea menor al límite de g, que es L2, ¿no? Esta sería la hipótesis. Yo tomo dos funciones con límite, tal que la primera tiene un límite menor que la segunda función. Entonces, afirma este teorema número 3, que hay un entorno reducido de A donde f es más chica que g. La función f es menor que g en todo el entorno de A. Bien, antes de la demostración vamos a ver si lo podemos interpretar desde un gráfico. Bueno, a ver, acá tomo dos funciones, ¿sí? Una función f y una función g. La función f es la función roja, la función g es la función azul. Fíjense que hay momentos donde la función f es superior a la función g. Acá, por ejemplo, ¿sí? A ver si yo puedo desplazar el valor a. El L1 es lo que puedo desplazar. Ahí, por ejemplo, la función roja es superior a la función azul. Y si me voy hacia acá,
la función azul es superior hacia a la función roja. Lo que me dice este teorema, ¿sí? Atrás, lo tenemos atrás, es que tomo dos funciones donde L1, el límite de la función f, que es la roja en el ejemplo, es menor a L2, que es el límite de la función azul. Acá tenemos L1 es el límite cuando x tiende a de la función roja. Yo tomo un epsilon para la función roja, un epsilon arbitrario, un epsilon e sub 1, lo llamo en el gráfico, y puedo determinar un entorno de A donde todas las imágenes de esos puntos arbitrarios caen dentro de las franjas naranjas, o en este caso son más tirando a rojo. Apago, 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 apago y apago. Y la función azul tiene también un límite, L2, donde puedo generar ahora un entorno, un E sub 2, un epsilon sub 2, que no tiene por qué ser igual al epsilon sub 1, donde puedo generar un entorno del valor A, donde todas las imágenes, ahí no me sirve, fíjense, ahí sí, donde todas las imágenes de los puntos que andan dando vuelta por acá, caen dentro de las franjas azules. Todos los puntos que tienen imagen por ahí, tienen sus imágenes, que están dentro de este intervalo violeta, entre estos dos extremos violeta, dentro de este entorno, caen dentro de las franjas azules. ¿Qué me dice este teorema? Que yo puedo encontrar un entorno del valor A, donde en ese entorno la función G, que es la azul, es más grande en todos los valores del entorno que la función roja. Esto acá, por dónde están por dónde están los límites, porque están muy separados los límites, parece absurdo, ¿no? O sea, parece bastante trivial lo que el teorema me está diciendo. Voy a bajar este punto C que después lo uso en la demostración. Pero ¿qué pasa si yo los límites los junto un poquito? Ahí, por ejemplo, si los pongo ahí. Entonces ahora tengo un entorno, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el entorno verde, y las imágenes de los puntos ahí, acá yo tengo la función azul arriba de la función roja, ahí tengo la función azul arriba de la función roja, pero cuando me arrimo al borde, ahí, la función roja está arriba de la función azul. ¿Sí? Entonces, lo que me dice este teorema es que puedo encontrar un entorno más chiquito donde la función azul esté siempre arriba de la función roja. Y si los límites los junto más todavía, o sea, me arrimo más ahí, bueno, ahora otra vez dejó de servirme el entorno verde, porque los valores, fíjense que acá la función roja está por debajo de la función azul y ahí ya no. Entonces, ¿qué pasa? El teorema me afirma que por más que este entorno no me sirva, puedo encontrar uno donde lo que me afirma la tesis se cumpla. Siempre puedo encontrar un entorno donde se cumpla la condición que le estoy pidiendo. Bueno, para la demostración formal, tomamos lo que me dice la hipótesis, que f de x, cuando x tiende a, tiene límite L1, y que g de x, cuando x tiende a, tiene límite L2, ¿sí? Y vamos a usar el teorema anterior. El teorema anterior nos garantizaba que si una función tiene límite, yo puedo encontrar un kappa que, si tiene la condición de ser más grande que el límite, que en este caso es el valor que en el teorema 2 llamamos kappa, acá lo estoy llamando C, que si ese valor C es más grande que el límite, que en este caso es L1, a ver si lo dije un poco desprolijo, lo paso en limpio, estoy aplicando el teorema 2 al límite de F. Estoy encontrando un valor C más grande que el límite, entonces el teorema 2 me garantiza que exista un entorno del valor A, ¿sí? Que en este caso lo voy a llamar entorno 1, con un radio delta 1, donde ¿qué tenía que ocurrir? La función es siempre menor a C. Esto es lo que decía el teorema anterior. Vamos al gráfico para mostrar lo que estoy diciendo. Sería este entorno. Ahí. Vamos a agrandar un poquito. Este sería el delta 1. ¿Sí? Donde para L1 elegí un valor C. Este valor C es más grande que L1. Entonces todos los puntos de ese entorno
tienen sus imágenes menores a ese valor C. ¿Sí? Este entorno verde cumple con la condición de que todas las imágenes son menores a C. Esto me lo garantiza el teorema 2. Bien. El corolario del teorema 2, lo que les dije recién a ustedes que les queda pendiente para demostrar, era que si considero ahora un valor menor que L2, un valor menor que L2, ha de existir un entorno donde la función es más grande que ese valor menor que L2. Ahora, como L1 es menor estricto a L2, yo siempre puedo encontrar un valor C que esté entre L1 y L2. Entonces ese mismo valor C que es más grande que L1 es más chico que L2. Vamos al gráfico. Este valor C siempre lo puedo encontrar entre L1 y L2. Por más que lo junte mucho L1 y L2, siempre hay un valor. Entre los números reales siempre hay un, al menos, en realidad hay infinitos, ¿no? Pero siempre puedo encontrar al menos uno entre dos valores que sean menores estrictos. Entonces ese valor C, que está entre L1 y L2, por el teorema 2, tiene un entorno tal que todas las imágenes de el entorno verde, en este caso, son menores que C. Y por el corolario del teorema 2, si yo elijo ese valor C menor que L2, debe existir un entorno que en este caso lo estoy llamando E sub 2, con un radio delta 2, donde las imágenes de G sean menores que C. En el gráfico sería, apago ese entorno o lo dejo prendido, sería este segundo sector, ahora lo voy a apagar, donde todas las imágenes de los valores azules, ¿sí? La imagen más chica de los valores azules anda por acá. ¿Eh? Ahí. Entonces, todas las imágenes de los valores que están en el sector violeta son mayores que C. Ahora bien, estos dos entornos no tienen por qué ser iguales. Si acá eh, están como superpuestos y por ahí no se llega a ver, pero como los radios delta 1 y delta 2 pueden ser diferentes, uno de los dos entornos puede ser más grande que el otro. Pero ¿qué pasa? Tiene que necesariamente haber una intersección entre los dos entornos. Tiene que haber uno de los dos que sea más chico que el otro. Vuelvo al dibujo. Si el más chico es el violeta, como está dibujado ahora, me quedo con el violeta. Y si el más chico es el verde, me quedo con el verde. Uno de los dos necesariamente tiene que estar adentro del otro. Como los dos tienen centro en A, no pueden estar desfasados. Si la intersección necesariamente tiene que ser uno de los dos. ¿Podrían ser iguales? Sí, podrían ser iguales, entonces me quedo con cualquiera. Pero la cuestión es que en el más chico de los dos entornos han de cumplirse las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que todas las imágenes del primer entorno son más chicas que C y que todas las imágenes del segundo entorno son más grandes que C. Entonces, si hay una intersección donde se cumplen las dos, tiene que ocurrir que las imágenes sean de F sean menores que C por la primera condición y que además, por la segunda condición, las imágenes de G sean mayores que C. Entonces, si f de x es menor que c y c es menor que g de x, ¿a qué conclusión arribo en ese intervalo? Bueno, que f es menor que g. Estos menores son estrictos. Entonces, como f es menor que g, probé la tesis. Encuentro un entorno donde f es menor que g. Bueno, eso concluye la demostración. Hay, por supuesto, una observación que vamos a hacer. Acá este teorema habla de dos funciones con límite que cumplan la condición de L1 ser menor que L2. Bueno, ¿y qué pasará si L1 es mayor que L2? Bueno, tendrá que existir un entorno donde F sea mayor que G. La demostración es calcada a la que está acá, dando vuelta a algunas desigualdades. Esa observación, ese corolario, ese teorema hermano, el teorema número 3, lo tendrán que demostrar ustedes. Teorema número 4 es la unicidad del límite. Este es un teorema muy importante desde el punto de vista teórico. Me dice que si una función tiene límite en un valor x igual a, tiene límite en un punto de su dominio, ese límite entonces es único. Una función que tiene límite igual a 8 en 3,
límite cuando x tiende a 3 de la función me da 8, no me puede dar 8 y 14. ¿Sí? Una función que tiene un límite, tiene un único límite en un punto. Bueno, esto no hay una interpretación geométrica porque no puede ocurrir que una función tenga límites diferentes. ¿Sí? Si tiene un límite, es un único límite. Para demostrarlo vamos a usar el absurdo y el teorema anterior. ¿Qué sería demostrar por el absurdo? Bueno, sería suponer que algo es verdadero y probar que se llega a una contradicción, algo que no puede ocurrir, entonces se niega lo que supuse verdadero. ¿Qué es lo que suponemos por el absurdo? Que tengo una función que tiene dos límites, L1 y L2, y que esos límites son diferentes. En este caso particular, que L1 es más chico que L2. Si acá no está contenida la igualdad, es un menor estricto, porque bueno, si contemplo la igualdad, bueno, es lo que quiero probar, ¿no? Que los límites son iguales, que no pueden ser diferentes. Entonces, le pido a L1, que es límite de f de x, que sea más chico estricto que L2. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo límite cuando x tiende a de la función da L1 y límite cuando x tiende a de la función es igual a L2, con L1 más chico que L2. ¿Qué me decía el teorema previo? Que si yo tengo dos funciones, que en este caso son f y f, que tienen límites tales que uno es más chico que el otro, puedo encontrar un entorno reducido donde la primera función que tiene el límite más chico es siempre menor que la segunda función que tiene el límite más grande. Entonces, aplicado ese teorema a esta hipótesis que yo planteé, hay un entorno de A donde la función f es más chica que la función f. Esto, por supuesto, es absurdo. Es ridículo. La función f es siempre igual a la función f. Es la misma función. Entonces, como esto es absurdo, niego lo que supuse. ¿Qué supuse? Que L1 es más chico que L2. Entonces, por ahora, lo que puedo afirmar es que si L1 no es más chico que L2, o es más grande o es igual. Si no es más chico, o es igual o es más grande. No me alcanza esto para probar mi teorema, no me alcanza como demostración. Entonces, ¿qué supongo ahora? Que L1 es más grande que L2. ¿Sí? De las dos posibilidades que tengo, que sea más grande o que sea igual, supongo que es más grande. Entonces ahora pasa lo mismo. Vuelvo a aplicar el teorema anterior, en realidad el corolario. Si L1 es más grande que L2, tiene que haber un entorno de A donde la primera función, que es f, sea más grande ahora que la segunda función, que es f, y que como son la misma función, hay un entorno donde f es más grande que f. Esto vuelve a ser absurdo, entonces L1 no es más grande que L2. Entonces, tenía dos posibilidades, que sea más grande o que sea igual. Si no es más grande, la única chance que le queda es que sean iguales. Entonces, he probado la unicidad. Ahí probé el teorema. Si una función tiene límite L1 y L2, bueno, tienen que ser iguales, o sea, tienen que ser el mismo número. Bien, teorema 5, el teorema 5 es la propiedad del sándwich. Nosotros lo vamos a demostrar, así que tendría que ser el teorema del sándwich, pero en muchos textos aparece como propiedad porque se utiliza para resolver algunos ejercicios. Entonces por eso hago esta aclaración. Tomo tres funciones en este caso, f, g y h. Y son funciones que verifican que la primera función f tiene límite L. La tercera función h tiene límite L, es decir, f y h tienen el mismo límite, ¿sí? Y además, estas tres propiedades cumplen con la condición de que, al menos en el entorno de A donde estoy trabajando, f es siempre menor o igual que g, y g es siempre menor o igual que h. ¿Sí? Son tres funciones, tales que f está abajo de todo, g está en el medio y h está siempre arriba de las tres funciones si armase un gráfico cartesiano. Bueno, ¿qué me afirma la propiedad del sándwich? Que entonces el límite de g también es L. ¿Por qué se le dice propiedad del sándwich? Bueno, obvios motivos. Esta función tiene límite L, esta función tiene límite L, entonces la del medio también tiene que tener límite L. Esto afirma el teorema, ¿no? La función f tiene límite L, la función h tiene límite L. Ojo, no L1 y L2, ¿sí? Les puse L a las dos porque tienen que ser al mismo límite y tienen que respetar, por supuesto, esta desigualdad constante en el entorno. Entonces el límite de la función del medio también es L.
Bueno, vamos a demostrar esto formalmente. Elijo un epsilon mayor a 0. Se cumple para el primer límite, para el límite cuando x tiende a de f de x igual a L, que hay un delta sub 1 positivo, tal que todos los x que están en el entorno del delta sub 1 caen alrededor del valor L para f. ¿No? Esta es la definición de límite. Bueno, si el módulo de f de x menos L es menor a epsilon, acá faltó el módulo. Ah, no, está bien. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con lo que está adentro el módulo? Bueno, tiene que estar comprendido entre menos epsilon y epsilon. Esta es una propiedad del módulo también, ¿no? Para que el módulo de x sea menor a 2, x tiene que estar entre menos 2 y 2. Para que el módulo de algo sea menor que 8, tiene que estar entre menos 8 y 8. Bueno, para que el módulo de f de x menos L sea menor a epsilon, esta cuenta, el argumento del módulo, tiene que estar entre menos epsilon y epsilon. Si yo ahora paso sumando el límite L hacia ambos lados de la inecuación, o sumo a los tres términos L, me queda que menos epsilon más L es menor a f de x, y f de x es menor a epsilon más L. Bueno, debe existir también para algún epsilon que puede ser igual o no, considerando ahora el límite de h, un delta 2 que puede ser, que tiene que ser positivo, pero puede ser más grande o puede ser más chico que delta 1, eso no importa, pero tiene que existir un delta 2 tal que para todos los x que estén en el entorno del número a, se cumpla que el módulo ahora de h menos L sea menor al epsilon. Le estoy aplicando la definición del límite al límite h, a este de acá. Bueno, voy a aplicar este mismo procedimiento modular a el módulo de h menos L menor al epsilon. Entonces, de nuevo, desarmo el módulo. El argumento del módulo tiene que estar entre menos epsilon y epsilon. Acá alguien me podría decir, ¿y los epsilon están obligados a ser iguales? No, pero pueden ser iguales, así que no hace falta que le ponga epsilon 1 y epsilon 2. Voy a pasar L sumando, voy a sumar a los tres miembros de la desigualdad L, para que me quede que menos epsilon más L es menor que h, y que h es menor que epsilon más L. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo que habíamos visto para el ejercicio anterior, a ver si puedo reutilizar el gráfico. Acá, bueno, yo tengo tres funciones, ¿no? En este caso, pero no es eso de lo que quiero hablar, sino de que yo tengo un entorno donde se cumple el límite de L, ¿no? Donde se verifica esta condición, ahí, donde se verifica esa condición. Y después tengo un entorno, bueno, 2, que es el de abajo, que sería este entorno, ahí, donde se cumple la segunda condición, que es la que está abajo de todo. Bien, hay uno, otra vez, como estamos hablando siempre en un entorno de A, hay uno de los dos que tiene que ser más chico. Podrían ser iguales, podrían ser exactamente iguales. Si son exactamente iguales es indistinto. Pero hay uno que es más chico, y en ese que es más chico, o en el violeta o en el verde, no importa en cuál, en ese que es menor, en la intersección, que es el entorno menor, se tienen que cumplir las dos en simultáneo. Se tiene que cumplir la que está trazada acá y la que está trazada abajo. Voy a borrar eso. Ahí. En ese entorno, el que tiene radio delta 1 o el que tiene radio delta 2, no importa cuál, en el menor, en la intersección entre ambos, se tiene que cumplir esto que está planteado acá abajo. ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy considerando que se cumplen las dos condiciones en simultáneo, esta y estoy tomando de la primera condición la primera parte, que menos epsilon más L es menor que f de x. Ahora, f de x es menor que g menor que h. ¿Sí está? Esperen que borro ahí arriba también. Ahí. F de x es menor que g menor que h. A ver, tomé esta parte de la primera parte de la demostración, después tomo esto de la hipótesis, y después voy a tomar de la segunda parte de la demostración la segunda desigualdad, que h es menor
que epsilon más L. Entonces me queda una seguidilla de desigualdades donde menos epsilon más L es menor que f de x es menor o igual a g de x, que g de x es menor o igual que h de x, y que h de x es menor que epsilon más L. Entonces, si A es menor a B, B es menor a C, A tiene que ser menor a C. Y si C es menor a D y D es menor a E, C tiene que ser menor a D. Entonces me puedo quedar con la primera parte, G, y la última. ¿No? Acá no estoy diciendo nada que haya que demostrar, es simplemente una cadena de desigualdades. Este menor es estricto, así que este estricto se respeta. Este menor es estricto también, así que ese se respeta. Menos epsilon más L tiene que ser menor entonces a G y menor a epsilon más L, donde puedo restar L, término a término a término, ahí. Y puedo armar esto como un módulo. Y fíjense que llegué a que tengo un entorno donde todos los f de x, o en este caso los g de x, están dentro de un entorno de L. Y esto que está acá es la definición del límite cuando x tiende a de g de x. Entonces, he probado que el límite de g de x en el entorno de A es L. Y eso es la tesis. Y ahí quedó probado, o probada, la propiedad del sándwich. Bueno, un ejercicio donde se utiliza la propiedad del sándwich para resolver. ¿Mm? Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x. Fíjense que si yo pienso en esta cuenta, el seno de 0 es 0 y estaría siendo 0 dividido 0, que es una cuenta que sabemos que no existe, que no se puede dividir por 0, pero que en el límite quizás tenga solución. Quizás esta función sí tenga límite. Entonces, usamos una relación trigonométrica para todos los ángulos en el primer cuadrante. Eso lo voy a mostrar en un dibujo por las dudas. A ver ahí. Si yo tomo un ángulo del primer cuadrante, un ángulo X en el primer cuadrante, ¿sí? Si el ángulo está medido en radianes, el ángulo en radianes coincide con el arco de circunferencia. El sector rojo, lo que mide el sector rojo, es lo mismo que el ángulo X en radianes. Si este ángulo mide 1 radián, este sector rojo mide 1. ¿Sí? Esta es una circunferencia trigonométrica, ¿sí? De radio 1. Si este ángulo en radianes es 0,3, este sector rojo es 0,3. Bien, por trigonometría, el sector verde, la longitud verde, es el seno del ángulo. El seno del ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, y como esta circunferencia de radio 1, la hipotenusa de ese triángulo es 1. Entonces la longitud verde, que es el cateto opuesto, dividido 1, me da la longitud verde. Y por último, la longitud azul, que está trazada ahí sobre la recta tangente, si esa recta azul es vertical, así que es tangente a la circunferencia, es la tangente del ángulo. Si la interpretación geométrica del seno del ángulo es la longitud de esta altura, digamos, y la tangente es la longitud de esta altura azul. Entonces, si pensamos en la relación métrica que se da entre esas tres longitudes, el segmento rojo, el segmento verde, perdón, es menor que el segmento rojo. El segmento rojo mide más que el segmento verde y el segmento azul mide más que el segmento rojo. Si yo este segmento azul lo doblo para que acompañe la circunferencia, cae pasando el sector rojo, ¿sí? Siempre. Entonces, acá hay una desigualdad, que es que el segmento verde, que es el seno del ángulo, es menor al segmento rojo, que es el ángulo medido en radianes, y es menor al segmento azul, que es la tangente del ángulo. Eso es lo que está escrito ahí. El seno del ángulo, el sector verde, es menor a x, que es el ángulo medido en radianes, y es menor a la tangente, para cualquier ángulo del primer cuadrante. ¿Por qué tomo ángulo del primer cuadrante? Bueno, porque en realidad ya este ángulo es ridículo porque x tiende a ser 0. Entonces tiene que ser un ángulo que ande dando vueltas por ahí, ¿no? Cerquita. Bueno, se me fue se me pegó al... Bueno, me desapareció porque se me pegó al... Ahí está. Tiene que ser un ángulo próximo a 0.
cerquita de 0. Bien. Entonces, esa desigualdad que vemos geométricamente se cumple. Esto también lo podríamos pensar como una propiedad trigonométrica. No hace falta que recurramos a una interpretación geométrica, pero para que se entienda de dónde está saliendo esta desigualdad. Bueno, voy a dividir los tres lados de la desigualdad por el seno de x. Dado que el seno de x en el primer cuadrante es un valor positivo, no necesito invertir las desigualdades, ¿no? Por la ley de monotonía de las inecuaciones. Entonces divido los tres lados por seno de x y las desigualdades quedan todas como menor. Seno de x sobre seno de x, menor a tangente de x sobre seno de x. Esto lógicamente va a dar 1. Lo que voy a hacer ahora es invertir. Si yo invierto las tres fracciones, ahora sí se dan vuelta las desigualdades. De nuevo, propiedad de las inecuaciones. Seno de x sobre x lo puse como 1. Se invierte la desigualdad, se da vuelta, inverso multiplicativo de x sobre seno de x, seno de x sobre x. Y acá me queda el seno arriba y la tangente abajo, que lo escribo de esta manera, para que se vea más sencillo. Recordemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces el seno se simplifica con el seno y el coseno pasa hacia arriba. ¿No? Esta tangente es seno sobre coseno. 1 sobre seno es coseno sobre seno. Seno con seno se simplifica y me queda coseno. Escríbanlo esto por las dudas si no está del todo claro ahí. Fíjense que hay un error de tipeo. Mayor. Bueno, entonces, de este lado me queda coseno. Me queda 1 mayor al seno de x sobre x mayor al coseno, para valores que andan en el primer cuadrante, es decir, alrededor de 0. Si aplico límite ahora a los tres lados de la inecuación, me queda que el límite de 1 es mayor al límite del seno de x sobre x y es mayor al límite del coseno de x, todo cuando x tiende a ser 0. El límite de una constante, vamos a ver en una de las propiedades algebraicas, por ahora créanmela, pero ya lo vamos a ver. Igual es bastante fácil de interpretar, ¿no? Porque si uno no tiene x, esta función constante siempre vale 1, no importa dónde me pare. Entonces la x no interviene. El límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1, y cuando x tiende a 8000 también es 1. Desde este lado, este límite me da 1. Y el límite cuando x tiende a 0 del coseno sería el coseno de 0. ¿No? Si yo me arrimo al coseno de 0, coseno de 0 da 1. Entonces es dable pensar, se puede demostrar si quieren, y yo para esta demostración no lo voy a hacer, se puede demostrar con los epsilon y los delta, también se puede resolver usando propiedades, que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 0 o del coseno de x es 1. Entonces, ¿qué pasa? Este primer límite me da 1, este último límite me da 1 y el límite del medio no sé cuánto me da. Pero por la propiedad del sándwich, si este límite da 1, si este límite da 1 y si la parte del medio no sé cuánto me da, tiene que necesariamente, por propiedad del sándwich, dar 1. A veces se dice 1 por acotado, con 1 abajo y con 1 arriba, entonces el límite del medio da 1. Bueno, este teorema, este pequeño teoremita, mini teorema o esta resolución del ejercicio, muchas veces se plantea como una propiedad de resolución de algunos límites. Si nosotros consideramos esto, que el límite cuando u tiende a ser 0 del seno de u sobre u va a dar 1, y podemos usar esto sin tener que pasar por todo este proceso y sin tener que resolver usando la definición del límite, lo podemos utilizar para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a usar esta propiedad para resolver el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. La propiedad me habla del seno de u, ¿por qué? Porque lo que debe ocurrir es que el argumento del seno sea igual al denominador de la fracción. Y en este caso no puedo decir que esto da 1, porque el seno está aplicado al 3x y en el denominador no hay 3x. Es distinto este numerador de este denominador, ¿no? Y además tiene que ser 0 dividido 0, o sea, tiene que ser seno de 0 dividido 0. Bueno, para poder aplicar esta propiedad, lo que hacemos en este límite es multiplicar y dividir por 3. ¿Por qué por 3? Porque yo quiero que acá abajo me aparezca un 3. No puedo agregar un 3 dividiendo. Lo que sí puedo agregar es multiplicando un 1. Y ese 1 disfrazarlo como un 3 tercios. Entonces ahora asocio
el 3 del denominador lo junto con la x, y toda esta primera parte me va a dar 1 multiplicando a 3. Esto me da por propiedad un 1. Vamos a ver en la próxima clase, ya inmediatamente, que el límite es distributivo respecto a la multiplicación, pero por ahora, toda esta parte que está acá, todo este seno de 3x sobre 3x, por la propiedad, que está marcada acá en pantalla, da 1. Multiplicando a 3, 3. Y utilicé una propiedad para resolver un ejercicio. Muy bien. Esto es todo por la clase número 2. Quedan para resolver con lo que se vio hoy, especialmente con la última propiedad, los ejercicios del trabajo práctico del 14 al 23. Ahí les voy a mostrar cuáles son. Muy bien, acá está. A ver, la clase número 1 dejaba pendientes los ejercicios del 1 al 13, que eran para resolver aplicando definición. La resolución de los ejercicios del 14 al 45 se va a dividir en diferentes propiedades que vamos a ir viendo en las clases sucesivas. Los que van del 14 hasta el 23 se pueden resolver todos usando esta propiedad que acabo de explicar. Del 14 al 23 no completamos todavía el ítem resolución de límites indeterminados, ¿sí? Pero todos esos se pueden resolver usando esa propiedad. Y bueno, necesitarán también utilizar identidades trigonométricas, así que pueden ir buscando alguna tabla de identidades trigonométricas o algún lugar donde puedan leer identidades trigonométricas. Si no consiguen, me lo informan durante la próxima videollamada y yo les comparto alguna. Muy bien, eso es todo para la clase número 2.